A pesar del gobierno estadounidense y sus socios internacionales que sueñan con controlar el Medio Oriente, la operación militar conjunta entre Siria y Rusia con el fin de acabar de una vez por todas con las células terroristas está dando grandes resultados. El Ministerio de Defensa sirio informó que los ataques aéreos y misilísticos de su ejército respaldados por aviones de combate rusos permitieron neutralizar las sedes de los grupos Ansar al-Tawhid y Hayat Tahrir al-Sham en el sur del Idlib. ¿Es posible que después de 12 años de guerra impuesta, Damasco pueda por fin alcanzar la paz? ¿Se verá pronto la salida de las tropas gringas de este país soberano de Oriente Próximo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Colosal es el término apropiado para definir la operación militar ruso-siria en el sur de Idlib, que permitió eliminar de la faz de la tierra a un número considerable de terroristas y sus comandantes de alto perfil, entre ellos Abu Rayyam Moa, Abu Qasura al-Gharbi, Mahmoud Sarmini y Mardou Aloush. La alianza estratégica también dio como resultado la destrucción de cuarteles generales y depósitos de armas. De acuerdo con el Ministerio de Defensa sirio, la acción se tomó en represalia por los recientes ataques de los terroristas contra posiciones militares de su ejército en zonas rurales de Idlib y la provincia de Hama, territorio donde se veían afectadas las infraestructuras civiles. El comandante adjunto del Centro Ruso para la Reconciliación en Siria, Vadim Kulit, detalló que aviones militares de Moscú lanzaron ataques aéreos contra un bastión y 2 centros de mando de los terroristas de Hayat Tahrir al-Sham, organización liderada por el Frente al-Nusra, autoproclamado Frente Fatah al-Sham. Denunció que los terroristas asesinados cometían múltiples violaciones del espacio aéreo sirio, al igual que los cazas y drones de Estados Unidos, cuyos congresistas, vale acotar, realizaron una visita inesperada e ilegal en las zonas controladas por las fuerzas democráticas sirias, claramente respaldadas por la Casa Blanca. Desde septiembre de 2015, a petición de Damasco, Rusia brinda asistencia militar a las Fuerzas Armadas sirias en la lucha contra grupos terroristas, cooperación que ha facilitado la recuperación de áreas claves de los restos del Estado Islámico, también conocido como ISIS o Daesh, así como de facciones respaldadas por el extranjero. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, en varias ocasiones ha agradecido a su homólogo Vladimir Putin por su firme postura política de apoyar el derecho de los sirios de defender su soberanía e integridad territorial ante el constante asedio de Washington. El terrorismo que se ha extendido en la región habría ganado más terreno si no fuera por sus acciones militares y su decisión de intervenir en mi nación, manifestó al-Assad. ¿Qué sucede en Siria? ¿Qué tiene que ver el gobierno estadounidense y sus socios en todo esto? Es importante recordar que el país árabe lidia desde 2011 con una guerra impuesta, donde Estados Unidos fue el principal actor foráneo que atizó la situación y actualmente representa el mayor obstáculo para la concreción de la paz porque simplemente se niega a sacar sus bases militares del territorio. Todo comenzó cuando el entonces presidente Barack Obama dijo que su nación no tenía intenciones de enviar tropas a Siria porque la Constitución Nacional no permitía establecer una declaración de guerra sin la aprobación del Congreso. Sin embargo, pese al discurso, sucedió todo lo contrario y autorizó el envío de fuerzas especiales a la nación árabe. Decisión que mantuvieron sus sucesores hasta la fecha, sin contar con el aval de los congresistas. Desde los primeros días del conflicto, Estados Unidos ofrecía de manera indirecta apoyo a los grupos rebeldes sirios y los instaba a generar acciones violentas para sacar del poder a Bashar al-Assad, quien enfrentó protestas pacíficas que luego se tiñeron de rojo. Con la irrupción del Estado Islámico en Irak y su posterior expansión en Siria, Washington aprovechó la oportunidad para tomar una participación militar más directa y creó en 2014 una coalición para combatir el flagelo de esta organización terrorista. La Casa Blanca argumentó que solo deseaba abordar la crisis humanitaria que enfrentaba el país, pero luego varios informes revelaron que las tropas gringas estaban destruyendo infraestructura civil, como hospitales, escuelas, puentes, carreteras, entre otros. Esto sin contar el asesinato de militares y personas inocentes que se traducían en daños colaterales.
Contradictoriamente, también agravaron la situación con la imposición de sanciones económicas y financieras, línea a la cual se sumó la Unión Europea. Según el Programa Mundial de Alimentos, el bloqueo provocó crisis alimentaria con 12 millones de personas, más la mitad de la población, padeciendo inseguridad alimentaria y 2,4 millones enfrentando inseguridad alimentaria severa. La guerra impuesta por Occidente afectó, entre otras cosas, la producción de trigo. Antes de 2011 se generaban cantidades suficientes para el consumo interno e incluso para la exportación a otros países. Pero luego la producción se redujo de 5 millones de toneladas a poco más de 1 millón por la ocupación de las tierras por parte de grupos terroristas financiados por los gringos. En medio de las dificultades económicas, el Estado está obligado actualmente a importar trigo, mayormente de Rusia, aunque existen esfuerzos para reforzar las reservas de este grano en aras de cubrir las necesidades de pan. En julio pasado se anunció que hasta el cierre del referido mes, los agricultores solo habían podido entregar 500.000 de toneladas. Como si esto no fuese suficiente, las fuerzas democráticas sirias compran el trigo de la región a precios más altos que la tasa oficial para evitar que el gobierno tenga acceso al grano del Éufrates. En concreto, el saqueo de este rubro en Al-Asaka, la mayor región productora, obliga a recurrir a la importación. Además del trigo, los grupos terroristas aliados a Occidente también roban casi que diariamente cientos de camiones cisterna y buques cargados de petróleo y gas, los cuales son trasladados a bases estadounidenses en Irak, donde luego se ejecuta un plan de distribución. El Ministerio de Petróleo sirio aseguró que Estados Unidos y los kurdos separatistas roban más del 80% de su producción de crudo, obligando a la nación a depender de la importación. En julio pasado trascendió que tropas estadounidenses sacaron hacia Irak 2 convoyes de camiones que transportaban crudo y trigo. Crimen ejecutado a través de los cruces fronterizos ilegales de Mohmoudia y Al-Wadlid. Activistas locales radicados en Yarubie, al nordeste de la provincia de Hasake, relataron que vieron una primera caravana de 45 cisternas cargados de petróleo y una segunda caravana de 50 camiones y contenedores de salvado. Los drones estadounidenses dan cobertura aérea y facilitan el robo de los recursos sirios, mientras que la seguridad de los convoyes es contratada por el ejército estadounidense a empresas privadas. Antes de la guerra impuesta, la nación producía cerca de 400.000 barriles diarios de crudo, cifra que se redujo a 80.000, de los cuales 66.000 son saqueados. El sector energético sirio en líneas generales perdió entre 2011 y 2022 $107.000 millones, debido a no menos de una docena de bases militares estadounidenses y al hecho de que el 90% del petróleo y gas está al este del Éufrates, en zonas controladas por los gringos y sus súbditos de terroristas. Ante todo este jugoso panorama de saqueo, se justifica la reciente ratificación de la Casa Blanca de negarse a retirar sus tropas del país, las cuales, según la ONU, no existen. Sí, así como lo escuchan. El portavoz adjunto del secretario general del organismo, Farhan Haq, expresó que no hay fuerzas armadas estadounidenses dentro de Siria. Bashar al-Assad estimó el año pasado que la reconstrucción del país podría costar cerca de $400.000 millones y que la tarea tardaría en completarse entre 10 y 15 años, siendo el petróleo y el gas la herramienta fundamental para tal fin, derecho negado por el descarado saqueo de Estados Unidos. Y no es para menos, Siria posee en reservas más de 2.500 millones de barriles de petróleo y 8,5 billones de metros cúbicos de gas natural. ¿Saldrá tan fácilmente Estados Unidos y sus socios del país árabe? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.